Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero Televen. Harley Monseguilemán y Giselle Movaller, estamos complacidos de acompañarles los siguientes 60 minutos para informarles. ¿Cómo estás, Harley? Feliz día. Hola, Giselle. Muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a esta hora. Comenzamos de inmediato con el recorrido de las informaciones más destacadas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió al Ministerio Público profundizar las investigaciones sobre el caso de corrupción relacionado a la empresa Lácteos Los Andes. Encontramos una corruptela sin paralelo. Inmediatamente llamé al fiscal general de la República, Tarek William Saab, y le dije, tomen todas las acciones conducentes. Y fue capturado el presidente de Lácteos Los Andes con un grupo de socios, socias, capturados. Y lo que descubrimos y destapamos fue la olla más podrida que nadie podría imaginarse. Y le dije al fiscal, actúen ustedes y apliquen todo el peso de la justicia venezolana contra estos bandidos que han burlado la fe pública. El primer mandatario nacional aprobó 5 puntos económicos con la finalidad de impulsar financiamientos especiales a los nuevos emprendimientos en el país y ordenó para este viernes una reunión que estará encabezada por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, para que realice una evaluación de estas iniciativas con el fin de promover líneas de créditos. Solo para evaluar estas iniciativas, pero de manera especial para estas líneas de crédito, ver cuántos recursos tenemos en bolívares, cuántos recursos tenemos en petro y cuántos recursos en divisas para darle estas facilidades de crédito a los nuevos emprendedores a nivel nacional. Asimismo, el Ejecutivo Nacional aprobó la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Trabajadores, el cual estará anclado al petro. Manuel da Silva, Televen. En otro tema, en las últimas horas en el país se registraron 1.050 nuevos casos de COVID-19 para sumar 219.864 infectados. Por segundo día consecutivo, el estado Zulia lidera la lista de contagios diarios, así lo dio a conocer la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Para esta jornada, todos los casos son comunitarios. En 21 entidades del país se registraron casos positivos, comenzando por el estado Zulia, quien lidera la lista al contabilizar 148 contagiados. Le sigue Carabobo con 130, Sucre con 88, Barinas con 84 y Aragua con 83. La vicepresidenta también informó el fallecimiento de 19 venezolanos, 3 en las entidades Distrito Capital, Miranda y Aragua, 2 en Trujillo y Barinas, mientras que 1 en Anzoátegui, Apure, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre y Carabobo. Rodríguez agregó que a la fecha el 93% de los pacientes ya se han recuperado, mientras que 13.876 casos siguen activos. Manuel da Silva, Televen. El gobierno de Estados Unidos advirtió a sus habitantes sobre los riesgos de viajar a Venezuela debido al COVID-19. La administración del presidente Joe Biden alertó este jueves a todas las personas que quieren viajar a Venezuela el riesgo que pueden correr tras la pandemia y sobre arrestos de habitantes estadounidenses supuestamente sin garantías judiciales. En este sentido, el Departamento de Estado mantiene sobre el país el nivel 4, el más alto de las alertas que tradicionalmente emite a sus ciudadanos. Bien, y nuevas modalidades para escoger los legisladores regionales y concejales en los comicios de noviembre fueron aprobadas por la directiva del Consejo Nacional Electoral, así lo informó el nuevo presidente del organismo, Pedro Calzadilla. Que el 60% de los cargos a elegir en estas próximas elecciones serán escogidos por representación proporcional y el 40% de ellos de forma nominal, ¿verdad?, cumpliendo, y esto es muy importante, lo establecido en la sentencia 68 del 5 de junio del año 2020, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Las nuevas jornadas para ingresar al registro fue uno de los puntos aprobados por la directiva del CNE,
que desde el anuncio de las mega elecciones se ha mantenido en constantes reuniones. La jornada especial de inscripción y actualización de datos en el registro electoral que se va a abrir desde el 1 de junio y se va a extender hasta el 15 de julio del corriente año. El organismo también acordó realizar un corte de denominación provisional para los nuevos partidos políticos que deseen participar en los comicios. Por otra parte, serán desplegados más de 1.000 puntos en todo el país donde los ciudadanos podrán actualizar sus datos en el sistema electoral o registrarse si no lo han hecho. Muchos tachirenses están a la expectativa de la apertura de la frontera con Colombia para el próximo 1 de junio. Esperan que el gobierno nacional se una a esta decisión para que se reactive el aparato productivo de la zona fronteriza. Agradecemos al gobierno nacional por esta buena noticia y esperamos seguir articulando para que a partir del 1 de junio esta noticia sea una realidad. Este anuncio realizado en Colombia por el gobernador del norte de Santander, donde da fecha de la posible apertura de la frontera, llenó de expectativa a los habitantes del estado Táchira, donde la mayoría coincide en la necesidad humanitaria del paso legal por los puentes internacionales. Es una necesidad para todos los tachirenses, para todos los venezolanos, ya que sabemos la crisis aguda por la que atraviesa nuestro país. Sabemos la escasez de medicamentos, de alimentos. Ya conociendo una fecha tentativa de Colombia, se espera que Venezuela anuncie su decisión. La mayoría de los encuestados creen que será positiva. Y yo pienso que el gobierno venezolano debe estar en la disposición de reflexionar y bueno, ponerse de acuerdo en puntos mínimos, obviamente, quizás algunas medidas de bioseguridad básicas. Asimismo, el diputado Freddy Bernal, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, asegura que hay intención positiva de abrir los puentes internacionales en Táchira. Yo estoy convencido de la necesidad de la apertura comercial de la frontera con Colombia para que haya intercambio de productos. En el estado Táchira, Fabiola Niño, Televen. Gracias, Fabiola. Hablamos de sucesos. Un oficial de la Policía Nacional Bolivariana adscrito a la Dirección de Investigaciones Estratégicas falleció este jueves al frustrar un robo dentro de una unidad de transporte público en la ruta Artigas-El-Guarataro, en Caracas. Luciana Peñafón con los detalles de este enfrentamiento. Adelante, Luciana. Gracias por el contacto. El oficial iba a bordo de la unidad camino a recibir su turno cuando 3 sujetos subieron para someter a los pasajeros con armas de fuego. El funcionario de inmediato dio la voz de alto a los atacantes que reaccionaron abriendo fuego. Keyson Moreno, junto a los refuerzos que se apersonaron, logró abatir a 2 de los 3 sujetos, mientras que el tercero logró huir. Moreno fue trasladado hasta un centro asistencial sin éxito de sobrevivencia, ya que ingresó sin signos vitales, según se conoció de fuentes policiales. Momentos después, cuerpos de seguridad se desplegaron para dar con el resto de los integrantes de esta banda, que en repetidas ocasiones ha cometido robo dentro de los buses que cubren esta ruta en la avenida San Martín. También será investigada la procedencia del proyectil que hirió al oficial para reconstruir correctamente lo sucedido. Es todo por ahora en materia de sucesos. Continúen con más de la emisión meridiana. Muchas gracias, Luciana. Continuamos. Una joven fue asesinada dentro de su vivienda por un amigo y otros 2 sujetos quienes habían planificado robarla. El hecho ocurrió en el municipio Juan José Mora, en el estado Carabobo. Según indicó el reporte policial, la víctima, identificada como Julieta del Carmen Ventura, de 26 años, recibió como de costumbre la visita de su amigo Diego Antonio Díaz, de 25 años, en su residencia ubicada en el barrio El Minuto de Morón. Valiéndose de la confianza, intencionalmente, Díaz dejó la puerta trasera de la vivienda abierta para que otros 2 sujetos con quienes había planificado un robo entraran para concretar lo acordado. Cerca de las 2:30 de la madrugada ingresaron a la vivienda, sometieron a la joven y deciden ahorcarla con una manguera para evitar que vecinos escuchasen los gritos. Comisiones del 6CPC iniciaron las investigaciones del crimen y tras múltiples interrogatorios y respuestas incoherentes por parte del supuesto amigo, deciden allanar su vivienda, donde fueron encontradas parte de las pertenencias robadas a la víctima. El homicida y sus 2 cómplices fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público en la entidad. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen.
3 personas, entre ellas una adolescente de 17 años que captaban a niñas para grabar videos pornográficos, fueron detenidas por efectivos de la Policía Municipal de Guanipa, esto en el estado Anzoátegui. Los aprehendidos, identificados como Gustavo Enrique Barreto Cabrera, de 50 años de edad, Isaac Akemi Guerra Romero, de 28 años, y la adolescente, presuntamente forman parte de una red dedicada a la prostitución infantil. De acuerdo a la minuta policial, la adolescente el pasado 17 de mayo, bajo engaños, llevó a una niña de 11 años a la vivienda propiedad de Barreto. Se supo que este miércoles 19 de mayo, la jovencita de 11 años salió de la vivienda y su abuela la localizó. Al interrogarla, le contó lo sucedido. La familiar de la pequeña de inmediato formuló la denuncia en la Policía Municipal de Guanipa, quienes se trasladaron hasta la referida casa y practicaron las detenciones. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Una venezolana falleció en Argentina tras haber recibido un disparo en la cabeza. La mujer, conocida como Ailín Carolina Reyes García, de 33 años, residía en Buenos Aires y recibió un proyectil en la cabeza el pasado domingo, por lo que fue internada en un hospital donde le diagnosticaron muerte cerebral. Se investigan las razones que condujeron a este lamentable hecho. Y el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas dictó privativa de libertad contra funcionarios del SAIME acusados de corrupción. Los sujetos identificados como Ezequiel Camejo, Dani Arroyo y Leonardo Gómez son acusados de presuntamente cometer los delitos de corrupción propia agravada, agavillamiento y forjamiento de documento público. Según el tribunal, Camejo y Arroyo se valieron de su condición de funcionarios del SAIME y solicitaron dinero a 3 ciudadanos de nacionalidad cubana para permitirles el paso por el punto de control La Caramuca. Luego de ser detenidos, ambos dieron información que involucraba a Gómez, quien para ese entonces fungía como jefe de migración del sitio. Después de intensas negociaciones diplomáticas, un alto al fuego entre Israel y el movimiento islamita Hamás entró en vigor este viernes para poner fin a más de 10 días de enfrentamientos en la Franja de Gaza. Conozcamos los detalles en este reporte que nos ofrece la agencia France Press. Entró en vigor el alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista Hamás. Desde las 2 de la mañana del viernes, el acuerdo alcanzado tras intensas negociaciones diplomáticas puso freno a los enfrentamientos más cruentos de la región en los últimos 10 años, que han dejado más de 200 muertos. Una hora antes del inicio de la tregua, los habitantes aseguraban que aún se escuchaban bombardeos y sirenas de alarma que advertían a la población del lanzamiento de cohetes. Pero al llegar la hora pactada, los palestinos celebraron en las calles del centro de la Franja de Gaza y las ciudades de la Cisjordania ocupada. El acuerdo fue posible gracias a la mediación de Egipto, una potencia regional que mantiene relaciones tanto con Israel como con Hamás, un movimiento considerado terrorista por el Estado hebreo, la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden celebró el anuncio y agradeció a Egipto el papel desempeñado a la vez que reiteró su postura ante el conflicto. En mis conversaciones con el presidente Netanyahu lo felicité por su decisión de poner fin a las hostilidades actuales en menos de 11 días. También enfaticé lo que dije durante este conflicto. Estados Unidos plenamente apoya el derecho de Israel a defenderse de los ataques indiscriminados con cohetes de Hamás y otros grupos terroristas con base en Gaza, que se han cobrado la vida de civiles inocentes en Israel. Estados Unidos había bloqueado varios intentos de negociación en el Consejo de Seguridad de la ONU para lograr una declaración conjunta que favoreciera un alto a las hostilidades. En tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció que a partir del jueves su personal se desplazaría para responder a las necesidades urgentes de las poblaciones afectadas. Hamás comenzó las hostilidades el 10 de mayo disparando cohetes contra Israel en lo que llamó solidaridad con cientos de palestinos heridos en enfrentamientos con la policía israelí en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del Islam. Y a pesar de esto, se generaron nuevos enfrentamientos entre los palestinos y la policía israelí
en la explanada de las mezquitas de Jerusalén Este. La violencia se desató luego de una gran oración musulmana donde estuvo presente una multitud de palestinos. Varias personas resultaron heridas por impactos de balas de goma, mientras que otras fueron víctimas de ahogamiento a causa del uso de gases lacrimógenos. La policía de Israel aseguró que los agentes fueron blanco de proyectiles lanzados por los civiles. Señores, se requiere con carácter de urgencia Leuprolide en suspensión inyectable. Quien pueda colaborar, comunicarse al 0424-154-0804. Gracias por su atención. Es momento de nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, en Bolívar, transportistas y comerciantes no reciben el billete de 50.000 bolívares. Quédense con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones. Ya venimos. Seguimos informándoles, transportistas y comerciantes informales no reciben el billete de 50.000 bolívares y generan caos en el municipio de Caroní, esto en el estado Bolívar. Se repite la misma situación que con el billete de 20.000 bolívares vigente en el cono monetario, el cual también hace pocos meses dejaron de aceptarlo, en Caroní y en la zona sur de la entidad. Yo estoy aquí desde las 7 de la mañana con 15 millones de bolívares y nadie, y lo poquito que he podido comprar, más del doble. Pero yo tengo una bodeguita y yo recogía, ponte por un huevo, 100 bolos. Ahora voy a pagar el huevo a 200 bolos aquí. Los dueños de esos negocios grandes, charcutería y bueno, ellos son los que no quieren que uno acepte el dinero y tiene que llevarle dinero grande de esto. El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio Caroní, Roy Quiaragua, aseguró que quienes no reciban los billetes vigentes del cono monetario serán sancionados. Que aquellos comerciantes que no respeten el cono monetario en toda su expresión tienen sanciones y por supuesto multas. De igual forma podemos decir que lamentablemente tenemos a algunos dueños de líneas detenidos, producto precisamente del desconocimiento del cono monetario. Esta situación se agrava puesto a que el billete de mayor circulación de la zona es de 50.000 bolívares, ya que son pocos los del nuevo cono monetario que se manejan en el municipio. Desde el estado Bolívar, María Agnes Armas, Televen. Comunidades del sector San Lorenzo, en el norte de Barquisimeto, denunciaron que llevan 4 años incomunicados por falta de internet y telefonía fija. Vamos con Ramón Vélez. Aseguran que en la zona la estatal telefónica CanTV brilla por su ausencia. Afirman que únicamente reciben el internet por medio de una empresa privada, cuyo servicio catalogan como deficiente. Es complicado para nosotros los padres, los representantes que tenemos niños en colegio, obviamente pues hacer la entrega de las tareas. Aquí afortunadamente llegó una empresa privada y es la que nos está prestando el servicio de internet, y esta empresa de internet privada falla mucho con el servicio. Los habitantes de diversas comunidades del macro sector San Lorenzo sostienen que hace poco hubo conversaciones con CanTV para la restitución del servicio en su totalidad. No obstante, este sería por autogestión, es decir, que ellos mismos cancelarían el trabajo que anteriormente el Estado lo pagaba con recursos propios. La CanTV tiene un proyecto de instalar aquí en La Masía la recuperación de los teléfonos y el internet a través de la fibra óptica, y que para eso teníamos que preparar a la comunidad porque se iba a hacer por la vía de autogestión. A estos problemas con el servicio de telecomunicaciones, los residentes de estas comunidades denuncian que deben además lidiar con los cortes inesperados en el servicio de agua y también con la falla constante en la prestación del servicio de transporte. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En otro tema, más de 100 pescadores artesanales del poblado La Ensenada, en el municipio Mejía del estado Sucre, solicitaron apoyo gubernamental para poder llevar a cabo su trabajo. Pues la cuestión del dólar, bueno, nos está afectando porque a diario sube y entonces el pescado no. Y no podemos todo el tiempo exigirle al comprador que
que nos paguen pescado a alto precio y que sea acorde al dólar, no podemos. Dieron a conocer que expenden las especies marinas como la sardina desde 100.000 bolívares hasta la anchoa en 1 millón, ofreciendo precios acordes a sus vecinos para apoyarles ante la difícil situación económica que atraviesan, para lo cual necesitan más apoyo en cuanto a la distribución de gasolina, ya que consideran insuficiente la cuota que reciben semanalmente. Son 120 pescadores de este sector del municipio Mejía, de los cuales 60 aparecen registrados en el censo de los trabajadores de la faena pesquera. Ellos solicitan al gobierno regional más seguridad, ya que en días recientes fueron robados 6 embarcaciones de sus motores fuera de borda. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. El alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, denunció que el Plan Nacional de Inmunización en Venezuela es lento y que no se tiene claridad en las cifras. Jesús Albino con la información. Para destrabar lo que parece ser un apartheid sanitario, cuando hablamos de que solo se vacunan los que tienen el carnet de la patria o solo se vacunan los que el gobierno decide de una manera directa o impuesta y no se está respetando la cadena de orden lógico que debe crearse y respetarse. Señaló que ha sostenido reuniones con el Ministerio de Salud, la OMS, la OPS, la Unión Europea y la empresa privada en la campaña que denominó Vacunas para Lechería, con el fin de dar celeridad al plan de inmunización. En la única campaña en la que debemos fijarnos todos en este preciso momento, en la campaña para lograr la vacunación masiva de todos y cada uno de nuestros vecinos y de todos y cada uno de los venezolanos. Dijo que ya tienen culminada la data de población vulnerable en la ciudad y actualmente se está levantando el censo general para identificar los casos prioritarios. Además aseguró que aún la clínica municipal no ha sido incluida en el plan de inmunización de personal de la salud. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Gracias, Jesús. Y la gobernadora del Táchira solicitará ante la Contraloría General de la República iniciar una investigación de los 152 millardos de bolívares que le corresponden por parte del Ministerio de Salud y que no han llegado a las arcas del ente regional. La gobernadora Lady Gómez dio a conocer que de una asignación anual de 151 millardos de bolívares, el Ministerio de Salud le adeuda lo correspondiente a los 3 primeros meses del año, por lo que solicitará a la Contraloría General de la República una investigación de dónde fueron a parar esos recursos. Que se aperture la investigación al Ministerio de Salud por el desvío de los recursos que le corresponden a la Corporación de Salud para atender la salud de los tachirenses. La gobernadora asegura que con el desvío de esos recursos el gobierno nacional está poniendo en peligro la vida de los tachirenses, que son atendidos en los 10 hospitales y 251 ambulatorios que dependen de su administración. Porque existe un atentado hacia la salud de los tachirenses con el desvío de estos recursos que a esta hora desconocemos a dónde están los reales para la salud. La gobernadora también denunció que la mesa del combustible le está negando gasolina subsidiada a la única ambulancia que hay en la zona norte de la entidad, por lo que ha tenido que pagar el combustible en dólares. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Tras casi 8 años en el país, Monseñor Aldo Giordano fue despedido por los arzobispos y obispos de Venezuela antes de iniciar su nueva etapa en Europa. Monseñor Giordano fue nuncio apostólico en Venezuela desde el 2013. Ahora fue nombrado como nuncio apostólico ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. La despedida se hizo de manera virtual en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana. Solo contó con la presencia de algunas personas, entre ellas el cardenal Baltasar Porras. Por otra parte, el monseñor José Luis Azuaje expresó su agradecimiento hacia Giordano por llevar el mensaje esperanzador del Papa Francisco a todos los venezolanos. Hacemos un servicio público, se necesita con urgencia inmunoglobulina de 62 gramos. Quienes puedan colaborar, comunicarse a los siguientes números: 0424-144-0533 o 0414-211-4342. Gracias por su colaboración. También se requiere con carácter de urgencia carboplatino de 450 miligramos.
Paclitaxel de 300 miligramos, filtro especial de 0,28 miligramos, Neurogen de 300 miligramos. También necesitamos Recormin o eritoproyectina de 10.000 unidades y ácido solentrónico de 5.000 miligramos. Quienes puedan colaborar, comunicarse al 0424-369-0283. A esta hora hacemos una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, más de 4.000 migrantes marroquíes fueron devueltos a su país por las autoridades de España. Ya venimos. Al menos 4.000 de los 8.000 migrantes marroquíes que pasaron a la frontera a España de forma ilegal fueron devueltos a su país de origen. El canciller de Marruecos, Nasser Bourita, aseguró que las relaciones diplomáticas entre ambos países no serán restablecidas mientras no se dé solución al origen del conflicto. Desde el gobierno marroquí justificaron la pasividad de los funcionarios que resguardan su frontera con Ceuta, España, a la fatiga del fin de las fiestas del Ramadán. La acción derivó en que 8.000 marroquíes, al menos 1.500 de ellos menores de edad, intentaran cruzar a territorio europeo nadando y a pie en menos de 48 horas. El ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, dijo que la acción del gobierno de Pedro Sánchez de acoger a un acusado de crímenes de guerra, como el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, fue contra los sentimientos de su pueblo. Sánchez se trasladó hasta Ceuta para tratar de dar soluciones a la situación. Estamos del lado de la integridad territorial de nuestro país, estamos del lado de garantizar la seguridad, la tranquilidad y el sosiego de nuestros compatriotas en Ceuta y en Melilla y, por cierto, el buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las ONGs y también del Ejército. En el caso de los menores de edad, solo han sido devueltos aquellos que desearon hacerlo de forma voluntaria según autoridades españolas. Pero la irritabilidad entre España y Marruecos viene desde diciembre, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, territorio donde una colonia española fue abandonada solo en 80% en 1975. España cuenta con el respaldo de la Unión Europea, la cual llamó a un diálogo entre los países. Y que la Unión Europea hará lo necesario para apoyar a España en estos momentos difíciles. Que sin duda la mayor prioridad es tratar de evitar que haya muertes de personas que tratan de cruzar a nado y devolver la normalidad a Ceuta. Desde la Unión Europea también pidieron a Marruecos comprometerse en la lucha contra la inmigración irregular. Jonathan Cárdenas, Televen. Bien, y las autoridades de Brasil confirmaron los primeros casos de COVID-19 con la variante India. La cepa fue identificada en 6 tripulaciones de un barco procedente de Sudáfrica, que se encontraba aislado desde el fin de semana pasado en el puerto de São Luís, al noreste del país carioca. Uno de los contagiados está hospitalizado, mientras que 14 tripulantes que resultaron positivos a COVID-19 se mantienen en el barco. Esta variante india fue catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una preocupación global. En Argentina decretaron 9 días de confinamiento estricto debido al aumento de contagios y fallecidos por COVID-19. El presidente Alberto Fernández aseguró que la nación está atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. El registro diario es de unos 35.000 casos positivos y 450 fallecidos. En la vivienda de un ex policía de El Salvador fueron halladas 14 osamentas de personas asesinadas por una banda liderada por el exfuncionario público. Entre las víctimas se encontraba una mujer con su hija, caso por el que fue detenido inicialmente el exagente el pasado 8 de mayo. El ministro de Justicia de ese país ordenó las detenciones de 11 personas supuestamente relacionadas al delincuente y que fueron acusadas de feminicidio y homicidio agravado. En Grecia, cerca de 300 bomberos trabajan para contener un incendio forestal en la cadena montañosa de Gerania, a unos 900 kilómetros de Atenas. Según las autoridades, el incendio ha destruido cerca de 40 kilómetros cuadrados de bosques de pino y otros terrenos. Esperan que este viernes puedan acabar con el fuego, sin embargo, dependen de las condiciones meteorológicas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá este viernes a su par surcoreano, Jae-in, para afianzar alianzas entre ambas naciones. La relación entre Estados Unidos y Corea del Sur está enmarcada en el eje de seguridad y la prosperidad para el noreste de Asia. La Copa América 2021 ya no se disputará en Colombia, así lo informó la Conmebol. Salomón Rondón y Yangel Herrera se perderán los partidos de eliminatoria ante Bolivia y Uruguay por lesión. Señores televidentes, momento de establecer una nueva pausa. Al regreso, comunidades del interior del país tienen años sin servicio de agua. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @actual en Twitter, @actualpisotv en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Y de esta manera damos inicio a las informaciones de arte y espectáculos. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que Estefanía Fernández y el beisbolista Ender Inciarte son padres. Comenzó como un rumor, pero este jueves el beisbolista venezolano Ender Inciarte confirmó que nació su hijo con la modelo y ex Miss Universo 2009, Estefanía Fernández. En el primer momento que pude ver y tocar a mi niño para poder entender que no era un sueño, también pude entender un amor único y diferente que se guarda en un lugar bien especial en el corazón. Así escribió Inciarte en su Instagram. Por otro lado, el lunes la cuenta de los Bravos de Atlanta, equipo al que pertenece Inciarte, indicó que incluyó al venezolano en la lista de paternidad. Recordemos que el pasado mes de diciembre, la pareja confirmó su relación sentimental. Ambos publicaron en sus cuentas de Instagram una fotografía en la que se le veía junto a un árbol de Navidad. Seguimos hablando de venezolanos y es que el cantante André Clark, quien posee más de 15 años de trayectoria musical, estrenó el tema Me Voy. El sencillo mezcla los géneros funk, urbano y cumbia, uniendo las virtudes del artista alternando su voz con la producción de su propio tema. Acompañado de músicos reconocidos como Pablo Molina en la percusión, Freddy Pinor en el bajo, Rafael Archila en el saxo, entre otros grandes exponentes musicales, André Clark envuelve al mundo en una onda tropical. El lanzamiento de este tema también viene acompañado de un material audiovisual que sitúa al artista en todas las listas de popularidad a nivel nacional. Bien amigos, y de esta manera hemos finalizado con nuestro recorrido por las noticias del entretenimiento. Será hasta la próxima. Bien amigos, llegamos al final de la presente emisión del Noticiero Televen. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @elpisonoticiero, y nuestra cuenta en Instagram, el Piso Noticiero Televen, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Giselle, importante recordar que la variante brasileña está en Venezuela, por eso para fortalecer nuestra salud es siempre recomendable procurar una alimentación balanceada, ingerir abundante agua e infusiones de plantas medicinales. También es bueno desarrollar hábitos saludables como ejercitarse periódicamente, aprender nuevos oficios para despejar la mente y dormir entre 6 y 8 horas continuas. Desde hace más de un año la vida nos cambió, es por eso que tenemos que estar siempre bien pendientes de cualquier situación que se pueda presentar fuera de la normalidad. Hay que asimilar con empatía y aceptación para garantizar una salud mental y un sistema inmune bien robusto. Es muy importante que ante cualquier síntoma asociado al COVID-19 y sus variantes brasileras acuda al médico de manera inmediata. La atención temprana de esta enfermedad puede ser vital para preservar la vida. Y como hemos llegado al final de la presente emisión, nos corresponde colocarnos nuestro tapabocas. Nuestro próximo encuentro el lunes. Feliz día.